muchísimas gracias a la lluvia porque a pesar de todo nos hizo llegar aquí. Eso confirma de que esta presentación es la presentación de un libro muy potente y me alegra que vengan porque justamente esta mañana lo releí y me pareció muy potente, sobre todo en lo que a mí me interesa, digamos, porque también cada lectura es otro libro. El libro que yo leí es ver cómo la poesía se hace cuerpo, cómo la poesía es cuerpo, cómo las palabras son cuerpo. Ya cuando lean, escuchen a María Gómez Lara y a Lauren Mendinueta, las dos personas que nos van a enseñar hoy este libro. María Gómez es la autora y Lauren Mendinueta, pues una de las colombianas sospechosas, colaboradora habitual de la librería. Y bueno, quería decirles eso, que lo que hace especial este libro, mi libro que yo leí, es justamente que el título, en lugar de las palabras, tiene una razón de ser textual, ¿no? Razón de ser poética, y es que la voz del poeta es el cuerpo del poeta, no solo lo que le pasa o lo que vive, sino que es todo su cuerpo. Ya lo verán, no quiero avanzar nada, pero es que me emociona muchísimo este libro, así que les doy las gracias una vez más. Damos las gracias a los que nos siguen en Instagram, que hoy no alcanzo a saludar, ya cuando llegue a saludar se va a ir el icono, pero bueno, los dejo en muy buenas manos y de verdad gracias por venir y gracias por no dejarse asustar por la lluvia. Gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos, a todas. Quiero darles la bienvenida a esta presentación que yo considero es muy importante porque estamos frente a una de las poetas colombianas jóvenes más interesantes por esa voz tan propia, por esa poesía tan honesta, como ustedes ya verán más adelante en la lectura de este libro. María Gómez Lara es una poeta destacadísima en el panorama de la actual poesía latinoamericana, no solo colombiana, incluso internacionalmente en el panorama de la poesía en lengua española. Ha sido galardonada con premios importantes, entre ellos el premio Loewe a la creación joven en el año 2015. Ese libro además también fue traducido, se llama Contratono, lo publicó Visor y fue traducido por Nuno Giudice y publicado en lengua portuguesa en Portugal por una importante editorial portuguesa. María Gómez Lara es una poeta muy particular porque su voz es muy suya. Ella es una mujer, ustedes lo verán también más adelante, muy culta, que ha leído muchísimo, con grandes habilidades académicas. Actualmente está a punto de terminar un doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos. El libro, El lugar de las palabras, fue recientemente publicado por una de las editoriales más prestigiosas de la lengua española, Pretextos. María, muchas felicitaciones por esta nueva publicación de tu obra. Muchísimas gracias, Laura. María, decía Juan al principio de esta presentación que en tu libro el lugar de las palabras es literal, ¿no? O sea, en este caso no estamos hablando de una metáfora, estamos hablando del lugar exacto que ocupan las palabras en el cerebro. Me gustaría que nos compartiera brevemente cuál fue esa experiencia de descubrir que en tu cerebro existía un lugar para las palabras. Claro que sí, Lauren. Y bueno, primero, muchísimas gracias a Juan Pablo, a la librería Animal Sospechoso, por hacer esto posible. Esta es una librería de poesía que es una belleza absoluta. Yo la conocí en este viaje y estoy contentísima. Lauren, además de que es mi amiga y la adoro, es una poeta maravillosa que admiro muchísimo y para mí es un privilegio que sea justamente ella la que esté aquí presentando el libro. Y por supuesto, gracias a ustedes por estar aquí, por enfrentar el huracán, la lluvia, todo para venir a oír poesía. Y bueno, ahora sí contestando a tu pregunta y también lo que decía Juan Pablo, me parece que es una lectura muy acertada porque en este libro creo que lo más importante, o bueno, no sé si lo más importante, pero algo que se me hizo fundamental, es pensar el lenguaje como cuerpo, las palabras como cuerpo, ¿no? Y eso tiene que ver con que estamos acostumbradas a dividir, digamos, hacer una oposición mente y cuerpo, ¿no? Por aquí está la mente y aquí está el cuerpo. También hemos heredado esta sensación de que el cuerpo es como
material y frágil y torpe o insuficiente o todo esto, y que en cambio el cerebro, la mente es lo que está elevado, es donde está nuestro pensamiento, la cultura, no sé cómo queramos llamarlo. Y ahí sí, volviendo al título literal del libro, que claro, es una metáfora y no es una metáfora, es decir, es principalmente literal, y creo que lo que me llevó a escoger ese libro es que es literal, sin dejar de ser un poquito una metáfora, ¿no? Como lo que pasa a veces en poesía. Y claro, si no fuera literal también sería el título de cualquier libro de poemas, ¿no? Porque en lugar de las palabras, eso es lo que nos preocupa en la poesía, ¿no? En lugar del lenguaje. Pero este libro viene específicamente de una cosa que a mí me pasó hace unos años, y es que yo tuve un tumor en el cerebro en un lugar relativamente cercano al lenguaje. No es tan cercano porque le estoy contando el cuento y ya pasó, entonces no tiene que ser un drama. Y además, digamos que creo que lo que a mí me importa en este libro no es la experiencia misma de la enfermedad, sino su transformación en poesía. Es decir, qué hacer con las palabras, qué hacer con el lenguaje, cómo pensar el lenguaje como cuerpo, y por lo menos en mi caso darme cuenta de que, claro, tenemos esta idea que también heredamos de que los límites del lenguaje, la fragilidad del lenguaje, tiene que ver con su incapacidad de nombrar el mundo o de no ser suficiente para expresar lo que queremos decir, y eso es cierto, pero también en mi caso pensé en esa materialidad del lenguaje mucho más porque está en un lugar del cuerpo y porque es frágil, porque se puede romper, porque se puede inflamar, porque se puede enfermar, ¿no? Y entonces eso me hizo también pensar y escribir este libro desde el cuerpo, ¿no? Y desde el lenguaje que es cuerpo, no desde el lenguaje que un poco desprecia el cuerpo o que hace pensar que el cuerpo está en un segundo lugar, ¿no? Yo, digamos, esta respuesta se está alargando, Pero sí, lo entiendo, María, porque yo creo que, como lo has dicho, todo ocurre en el cuerpo. Inclusive nuestra espiritualidad ocurre en el cuerpo, porque una vez que no tenemos cuerpo no sabemos lo que ocurre, ¿no? Entonces es muy interesante que tú hagas esa salvedad cuando nos explicas el título de tu libro. De hecho, el cerebro es uno de esos órganos que se ha estudiado relativamente poco en la historia de la ciencia, por su complejidad también, y hay algunos investigadores, recuerdo Miriam Faust de la Universidad de Israel, ella hizo en compañía de otro académico de apellido Kenneth, una investigación en la que descubrían, por ejemplo, que el lugar de las metáforas y el lugar del lenguaje literal se encontraban separados en el cerebro en dos hemisferios distintos, ¿no? Entonces realmente es muy interesante porque muchas veces hemos escuchado que el cerebro es como un órgano bastante rudimentario, a pesar de la complejidad que aparenta, el cerebro es bastante rudimentario, y a veces con solo modificar un pequeño espacio de ese órgano podríamos perder, por ejemplo, la capacidad para comprender las metáforas, que son en esencia la poesía, ¿no? Así que es muy interesante. Dime una cosa, a mí me gusta mucho el primer poema de este libro, ustedes ya lo leerán cuando lo tengan la oportunidad de hacerlo. Es un poema muy interesante porque la voz poética se desdobla en varios yoes. De hecho, es muy curioso, comienza por ejemplo con un epígrafe que no es un epígrafe porque las palabras que ella cita, sin decir a quién pertenecen, están dentro del poema, y ella solo dice un poeta me dijo, y después ella se desdobla también en un yo lírico que habla a un tú, y parece que incluso el cerebro es también un personaje dentro del mismo poema. ¿Cómo juegan estas voces dentro de tu poesía en este libro? Bueno, el poeta es Darío Jaramillo. hay que darle su crédito, ¿no? Y lo que pasa es que Darío Jaramillo en la presentación de Contratono, que es mi libro anterior, dijo, que le agradezco, ¿no? Lo dijo como algo bueno, que en mi poesía no aparecía nunca la palabra corazón, que no era una poesía cardiocéntrica, que yo hablaba de la ruptura emocional, física, lo que sea, desde la piel, desde los huesos, desde donde fuera menos el corazón, ¿no? Y entonces este poema, el primer poema, que se llama Mi primer poema cardiocéntrico, comienza diciendo que Darío decía esto sin decir que es Darío, pero él sabe que es porque el tumor que yo tenía forma de corazón.
y eso es una cosa que si uno se lo trata de inventar, le dicen que es inverosímil, que eso no se lo cree nadie, pero efectivamente hay una resonancia magnética que comprueba que el tumor tenía forma de corazón. Ahora, lo del desdoblamiento de las voces es algo que a mí me interesa hacer en la poesía, que lo había hecho antes y que creo que lo hago más en este libro, porque en este libro específicamente, al pensar en el dolor del cuerpo, hay, digamos, como una multiplicidad de voces o de posiciones en las que uno puede estar frente a su propio dolor, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ponerle lenguaje a algo, ¿no? Y empiezas a un poco explicarte a ti misma qué es lo que está pasando o por qué está pasando, o inventarte una explicación, porque la explicación igual ni existe, ¿no? ¿Por qué pasa? Pues porque sí, ¿no? Pero digamos que los seres humanos necesitamos lenguaje y necesitamos cubrir las cosas de palabras, como si fuera ponerle palabras encima a las cosas, ¿no? Como un abrigo o una cobija o algo así, como para cubrirnos un poco del frío, literal, metafórico. Esto fue cuando vivía en Boston y el frío era terrible. Pero entonces esta cosa del desdoblamiento de las voces, creo que es porque el miedo está en todas partes en el libro, ¿no? Es un libro sobre el cuerpo, sobre el miedo, sobre el lenguaje. Y cuando uno tiene miedo, o por lo menos desde mi experiencia, hay una parte, una voz que dice tengo miedo, ¿no? Y hay otra parte que dice María, no tengas miedo. ¿Sí ves? Entonces, digamos que encontramos, o yo traté de encontrar otra voz dentro de mí misma para consolarme y para abrigarme y para tranquilizarme. Y en la poesía entonces conviven esas voces. Y la poesía puede ser un diálogo porque al final, cuando yo tuve miedo de perder el lenguaje, quería conservar todas mis voces. Y me di cuenta que yo era muchas voces, que no era solamente una voz, y que tenía una voz más asustada, otra voz un poquito más valiente, tampoco mucho, ¿no? Pero otra voz más, con más conciencia de las palabras, una que no le salían las palabras, ¿no? Y entonces creo que ese desdoblamiento que tú dices sería como el coro de voces que yo quería conservar. Y lo haces muy bien, María, en tu poesía. Cuando leemos el libro de María, aprendemos muchas cosas sobre el cerebro, porque ya sabemos, esta es una experiencia literal que ella ha padecido y que también ha sobrevivido y que ha poetizado. Por ejemplo, yo no sabía que el cerebro no duele. Él es el órgano que envía las señales del dolor a todas las partes del cuerpo, pero él en sí mismo no tiene ningún dolor. Y también dices en alguna parte que cuando se extrae un tumor, ese espacio queda vacío en el cerebro para siempre, nunca vuelve a llenarse, ¿no? Entonces ella tiene como ese espacio y tiene un verso muy hermoso que dice, el amor ocupa el hueco completo de su ausencia, porque en el libro también el amor o el desamor o la ausencia del amor es otro de los temas principales, ¿no? Claro, este libro aparentemente es un libro, eso también lo he dicho yo, Jaramillo, que es, y Manuel Borrás dijo que él pensaba que este libro es un solo poema largo. Manuel es excelente lector de poesía y le creo, pero digamos que cuando yo pensé en este libro lo pensé como poemas separados que tienen mucha conexión entre ellos, ¿no? ¿A qué voy? A que este libro podría pensarse incluso como una, entre miles de comillas, narración, porque yo no puedo contar ni qué desayuné esta mañana, no escribo narrativa, pero digamos que sí hay una progresión de una historia o de algo que pasó, ¿no? Comienza con el diagnóstico, luego la primera parte tiene que ver con el diagnóstico, que se llama Para cubrirme la voz, la segunda parte es sobre el lenguaje y se llama Nombrar una herida en las palabras. Luego viene algo más específicamente sobre el cuerpo y el miedo, que es lo que pasa cuando corté mi materia. Y la última parte se llama Cómo me cosí esa cicatriz y es, digamos, después de que ha pasado todo. ¿A qué voy con esto? A que en gran medida se podría decir que este es un libro sobre un tema, ¿no? Que es el tema de la enfermedad, el tema del miedo a la muerte, el cerebro, el lenguaje, el miedo, el dolor, ¿no? Pero al mismo tiempo yo me di cuenta, y creo que eso se refleja en la poesía, que cuando uno pasa por una experiencia, antes de que pasara yo pensé, bueno, si uno pasa por una cosa así terrible, todo lo demás desaparece, ¿no? Pero resulta que cuando tienes miedo a la muerte, igual tienes un desamor y tienes que lavar los platos y tienes que preparar la clase para el otro día y trabajar y todo esto, y estas cosas no desaparecen, ¿no? Entonces, en esa medida,
es que conviven, y entonces este libro, al mismo tiempo que yo estaba pasando por lo del cerebro, estaba pasando por un desamor. Y las dos cosas, entonces por eso lo del tumor en forma de corazón es especialmente irónico y hasta divertido, ¿no? Si uno lo ve con suficiente distancia. Y por eso es que las dos cosas conviven, y entonces el desamor podría ser ese otro hueco que además queda, de verdad sí queda el hueco en forma de corazón para siempre en el cerebro. Y ya, creo que respondí, no sé si... Sí, lo respondiste muy bien. Además, hay un personaje dentro del libro que sería como el doble yo poético de María, una otra voz desdoblada que es la de Frida Kahlo. Cuéntanos sobre ese cuadro que te inspira este poema y la posición, digamos, qué lugar ocupa este poema dentro del lugar de las palabras. Sí, claro que sí. De hecho, ese poema, si quieres, después lo leemos. Sí, pues, podemos, que responde y leer ese poema, sería lindísimo escuchar. Ah, pues puede ser. Había pensado leerlo al final, pero bueno, hagamos eso. Cambiamos el plan. Uno hace sus propias reglas para luego romperlas. Sí, ese poema tiene una cosa, y es que casi lo quito. Es el último poema del libro. Y claro, digamos, yo les estoy hablando aquí de, no sé, la experiencia, lo que genera el libro tal, pero en realidad lo que hace un libro es el lenguaje, y lo que hace un libro es la edición, y lo que uno hace, es decir, por eso creo que se requiere, o por lo menos para mí, fue necesario suficiente distancia, tanto frente a los textos como frente a la enfermedad, para poder leer los poemas con el ojo de una editora, que no es la que escribió, que no es la que pasó por esto, y que ya no puede ser, digamos, este poema fue muy importante para mí y entonces lo dejo, sino ser capaz de decir, es que este poema no sirve en el libro, ¿sí? Este poema no salió, este salió mal. Y quité la gran mayoría, quité muchísimo. Ahora, ¿por qué dejé el de Frida Kahlo? Volvíamos a esta idea de que en general sí, es un libro sobre una cosa que cuenta una historia, y ese poema, ¿qué tiene que ver Frida Kahlo en esta historia? ¿No? Como, ¿de dónde salió? ¿Por qué? ¿Y por qué está al final? ¿Y por qué está cerrando el libro? Bueno, resulta que ese poema es una poética, no sé si de lo que hice, pero de lo que intenté, ¿no? A veces la poesía es más un intento, ¿no? En eso Emily Dickinson es genial. Pero bueno, en fin, no me pongan a hablar de Emily Dickinson porque nos van para otro lado. Pero el intento de este libro era cómo transformar el dolor en arte, el dolor del cuerpo especialmente, y en mi caso en poesía. Es decir, el dolor mismo es intransferible, creo, y además es insoportable para alguien más. Y es una cosa como que no se logra comunicar y que no pasa, ¿no? Si yo les digo a ustedes, me duele la mano, podrían imaginarse tal vez hacer una conexión una vez que les dolió la mano y digamos ponerse en el lugar, pero hay algo que no logra transmitirse del dolor, ¿no? Entonces creo que era fundamental en este libro que fuera poesía, llegar a la poesía, ¿no? Es decir, que el dolor físico o emocional o lo que tú quieras fuera un punto de partida para llegar a una poesía en que las lectoras o los lectores pudieran de repente conectarse con su propio dolor, ¿no? Con el mío, pero sobre todo con el propio, ¿no? Y sobre todo con la capacidad que yo creo que tiene el lenguaje para enfrentarnos al dolor y para no diría para quitarlo, porque nada lo quita, el dolor está ahí protagonista, ¿no? Pero sí me gusta la idea del abrigo y la cobija, como para arroparnos un poquito con las palabras. Entonces, este poema de Frida Kahlo es sobre un cuadro de Frida, que no sé si ustedes conocen, seguro lo conocen, que se llama Unos cuantos piquetitos. La historia de este cuadro es que hay una mujer herida, desnuda, ensangrentada. Frida lo pintó cuando vio una historia en el periódico de un hombre que asesinó a su mujer a puñaladas. Y entonces cuando en el juicio el tipo este se estaba defendiendo y decía que solo le había dado unos cuantos piquetitos. Y ella, Frida, saca el título del cuadro y lo pone dentro del cuadro, que está sostenido por unas palomas dentro del cuadro. Y hay una ironía en las palabras que contrastan con la imagen, que es dolorosísima, ¿no? La imagen es muy dolorosa. Y entonces yo me di cuenta que para hacer este libro yo solo tenía las palabras, no tenía la imagen. Y entonces al mismo tiempo tenía que hacer esa imagen dolorosísima y cierta ironía, porque es que si no hay cierta ironía o al menos cierta distancia frente al propio dolor, también se vuelve insoportable, ¿no? Y también deja de transmitir de alguna manera. Entonces ese poema es un poco eso, como una poética de lo que intenté hacer, no sé si lo logré o no, y también de todas las limitaciones que tenía por tener solamente las palabras, pero que las palabras
tenían que al mismo tiempo, no sé si conseguir, pero sí intentar estar en la cercanía absoluta con el dolor del cuerpo y verlo desde arriba también. Entonces, por eso decidí poner ese poema al final del libro. Y nos queda muy claro, pienso yo, que el dolor del que María habla en su libro y en toda su poesía es más un dolor emocional de que el dolor de la enfermedad o el dolor mismo, ¿no? O sea, volvemos otra vez a que el cerebro en realidad no duele. Lo que duele son otras cosas, ¿no? Los que van. Y la poesía de María es la cicatriz que nos va quedando a nosotros como, y tenemos el privilegio como lectores y lectoras de encontrar, de recibir, de podernos ver en esa cicatriz, ¿no? Gracias, María, por estas respuestas tan bellas que nos han orientado tanto en la lectura de tu libro. Me gustaría pedirte que por favor comiences tu lectura tal y como la habías planificado, por favor. Aquí está un cronómetro y toda la cosa. Sí, y sabes que antes de empezar la lectura, última cosa, como han visto, me gusta hablar. Nos gusta hablar, nos pasamos horas hablando. Lo de la cicatriz, tienes toda la razón. Yo diría que este libro para mí podría ser una cicatriz, ¿no? Como la cicatriz de palabras que quedó, una herida que se me abrió en las palabras, y esto es la cicatriz que quedó, ¿no? Y la cicatriz es también la marca de que existió una herida y de que conseguimos cerrarla, ¿no? Pero que queda esa marca para siempre, y tal vez la poesía puede llegar a ser eso. Y bueno, sí, ahora ya voy a hacer la lectura. Bueno. Entonces, voy a comenzar la lectura con el poema que le da el título del libro, porque, pues, digamos, ya se los expliqué y ya sabemos que es literal y todo esto, pero este poema viene de un examen muy sofisticado que me hicieron para determinar el lugar físico donde está el lenguaje, porque resulta que no todos lo tenemos en el mismo lugar, ¿no? Depende un poco de cómo lo desarrollemos. Ya hay una anécdota que ya es divertida porque ya pasó, no, en el momento fue angustiosa. Y es que el médico que me mandó a hacer este examen, para quien está dedicado el poema, cuando vio el resultado de mi examen dijo, yo nunca había visto un cerebro con tanto lenguaje. Y entonces eso significa que era peligrosísimo todo, porque ellos tenían un mapa de donde no podían tocar y había muchos lugares en donde no podían tocar. Y de hecho hay un poema que se llama A un centímetro, que fue el resultado del examen, y es que estaba a un centímetro del tumor lenguaje, que parece que en el cerebro es mucho, pero bueno, ahora sí, ya lo voy a leer. Se llama El lugar de las palabras. Para el doctor Javier Romero, que me encontró el lugar de las palabras. Nunca había pensado que las palabras ocupan un espacio en el cerebro, un rincón preciso, justo, irreemplazable. Hay un lugar en donde están almacenadas. Tampoco había entendido que todos los cerebros son distintos, que cada uno guarda el lenguaje donde puede. Tú, por ejemplo, dice el médico, lo debes tener en todas partes. Vamos a buscar exactamente dónde aparece tu lenguaje, dónde es que lo guardas. Vamos a dar con el lugar de las palabras para ver si está comprometido. El examen es una resonancia, ya me han hecho tantas, reconozco la cápsula cerrada y aún me aturden los ruidos, pero esta vez vas a pensar palabras, piénsalas, no las digas en voz alta. Vas a ver en la pantalla una palabra, por ejemplo, bicicleta, y piensas bicicleta, pedales, timón, cadena. Para rastrear tu lenguaje, lo más importante es la generación de verbos. Ves, por ejemplo, la palabra puerta y piensas todos los verbos que puedas, mientras más mejor. Pienso, abrir, cerrar, derrumbar, deshacer, levantar, empujar, jalar, portazo. No es un verbo, pero es linda la palabra portazo. Concéntrate, María, piensa un verbo. Door, open, close, that's about it. No olvides no mezclar los idiomas. Si ves la palabra en inglés, piensa en inglés, manténlos separados. Vamos a hacerte un examen bilingüe, primero en español, luego en inglés. You're going to see the first words in Spanish. En español se me ocurren más verbos, puedo actuar con más ímpetu, con más precisión. Qué curioso que el lenguaje se mida con acciones, que hacer sea más fuerte que nombrar. Yo pensaba que las palabras más palabras eran los nombres de las cosas. En todo caso, el examen bilingüe es porque tampoco sabía que el cerebro guarda en un lugar la lengua materna y en otro distinto los idiomas aprendidos. Depende de la edad en que se aprendieron.
Yo, por ejemplo, aprendí tarde y tengo acento en todos los idiomas. El cerebro, además, procesa de manera diferente la información que sabe y la que no sabe. Yo, por ejemplo, no sé cuántos jugadores tiene un equipo de básquetbol. No sé en español, no sé en inglés y quieren que responda, que piense algo, que piense ahora la respuesta. Pienso entonces cualquier número. Supongo que no me estarán midiendo lo que sepa de deportes, porque la verdad es que no sé nada. Así que al menos en eso estoy tranquila. Ahí no hay nada que perder. Quieren encontrar todas mis palabras, incluso las que uso para traducirme en esta tierra helada. ¿Can I think in Spanish? Le pregunto a la enfermera. Me dice que sí, afortunadamente. Primero porque en inglés no conozco el vocabulario específico de las bicicletas, ni sé nombrar las partes de una puerta. Y sobre todo porque si hay que escoger, me quedo con mis palabras en español. De eso no cabe duda. Prefiero salvarlas 1000 veces. Por alguna razón, siempre pensé que las palabras solo sufrían de amenazas metafóricas, a diferencia del cuerpo o incluso el corazón, porque ambos empezaban a romperse con el mundo y los oía quebrarse, sentía los huesos rotos, sentía la vida hecha polvo, se anunciaba el dolor desde antes, cuando oía el golpe, el estruendo, el portazo, la caída, por ejemplo. Cuando llegaste tú, las palabras eran otra cosa. Las palabras eran mías y si se rompían, yo podía repararlas. Por ejemplo, cuando no sabía cómo nombrar la herida que dejaste para empezar a cerrarla. Escribí y escribí y escribí tantos poemas que no se parecían a tu nombre, que no eran suficientes, que no trazaban la forma de tu hueco. Palabras y palabras y palabras que no bastaban para borrarte, pero ocupaban un espacio en la página y al verlas dibujadas comenzaba a sanar. Al rodearte con ellas empezaba a convertirte en cicatriz. En cambio ahora hay una bomba de tiempo en mi cerebro que quién sabe cuándo explota, quién sabe cuándo se transforma. Puede ser nunca o mañana o en un año. Quién sabe cuándo empieza a crecer y a invadir el territorio donde viven mis palabras, a desplazarlas, a acorralarlas, a doblegarlas, a arrinconarlas. ¿Dónde las voy a poner si están comprometidas? ¿Existirá algún lugar en donde pueda guardarlas? ¿Cómo las protejo? ¿Cómo las escondo? ¿En dónde me resguardo si he perdido mi refugio? ¿Dónde vivo yo si las palabras son mi casa? Bueno, es un poco difícil de leer porque es largo, ¿no? Y creo que ante el miedo de perder las palabras, yo tenía esta cosa como de usarlas todas, como extenderlas por kilómetros, ¿no? Y entonces por eso algunos poemas de este libro son así medio extendidos, también hay otros muy cortitos. El siguiente que voy a leer es uno de los cortos, que es la idea que tenía, y que tengo porque Lauren me dejó seguir mi idea, de seguir mi plan, es leerles un poema más o menos de cada parte. Este era de nombrar una herida en las palabras, que es la parte que tiene que ver con el lenguaje. Y este poema es de Para cubrirme la voz, y lo voy a leer porque Lauren lo mencionó, que es el de que el cerebro no duele, que es una cosa muy interesante que aprendí. Yo aprendí cosas muy interesantes sobre el cerebro con esto. Habría preferido aprenderla solo leyendo en un libro ya, ¿no? Pero bueno. Y es que el cerebro recibe las señales del dolor del resto del cuerpo, pero no de sí mismo. Entonces no duele. Y durante todo este tiempo es raro pasar por una cosa tan grave y no sentir dolor. Luego, por eso puse el poema de Frida también, porque creo que este libro, el cuerpo es muy importante, y así no hubiera sangre, había sangre, ¿no? Entonces me tocó poner la sangre del cuadro de Frida, es decir, de como del cuerpo desgarrado, ¿no? Pero el cerebro, que es cuerpo, a veces se disfraza de no cuerpo, ¿no? Y entonces creo que eso también ha ayudado a que lo confundamos con algo que está lejos de la materia, pero está muy dentro de la materia.
Entonces, bueno, voy a leer el poema. Ustedes ya saben que el tumor tenía forma de corazón, así que no hay que explicar eso. El cerebro no duele. Hoy amanecí imaginándome un dolor, una punzada justo al lado izquierdo, donde dicen que tengo el corazón. Pero el cerebro no duele, porque es justamente el que procesa el dolor, lo transmite, lo codifica, lo distribuye, aunque no para sí mismo. Los músculos no eligen dormirse, a veces sin razón se paralizan, dejan de sentir y al despertar se explota todo acumulado. De repente son miles de agujas desatadas clavándose al tiempo. El cerebro, en cambio, escoge cuándo descansar, decide dormir, olvidar, tomarse un respiro, al fin, apagarse para soñar que esto no está pasando, que fue una pesadilla, hasta que una punzada me despierta. Debe ser que así duele la conciencia. Bueno, y ahora les voy a leer un poema de la tercera parte, Lo que pase cuando corté mi materia. Y este poema creo que tiene que ver mucho con lo que decía Juan Pablo al principio del lenguaje que es cuerpo, ¿no? Y de la conciencia del cuerpo. Por supuesto, en este libro, claro, el cuerpo está en todas partes, ¿no? Pero este poema especialmente, y tiene que ver con algo del cuerpo que va más allá de la enfermedad, y es que a las mujeres, el patriarcado, y el patriarcado y el sistema racista, y bueno, tantas cosas, desde que somos muy chiquitas nos enseñan que nuestro cuerpo no es suficiente, que está mal, que hay que cambiarle algo, y siempre es algo muy gorda, muy flaca, muy bajita, muy alta, o sea, nunca una mujer crece pensando que está bien, ¿no? Siempre, digamos que siempre el cuerpo es algo que está mal, que hay que cambiar, que hay que mejorar, pero al mismo tiempo te van a valorar por tu cuerpo, ¿no? Entonces esa cosa de tu cuerpo tiene que ser perfecto porque tu valor está en tu cuerpo, pero tu cuerpo siempre es imperfecto, entonces es un problema que se muerde la cola, ¿no? Y cuando yo pasé, que será un cliché y lo es, ¿no? pero cuando pasé por una cosa del miedo a perder el cuerpo, de repente me pareció que sí, que mi cuerpo era perfecto, ¿no? Que no tenía ningún defecto, que todo estaba muy bien, ¿no? Cuando no quieres que te quiten ni un pedacito. Y bueno, quitarme un pedacito. Y bueno, este poema es sobre eso. Se llama Para un cuerpo que está solo. Porque mi cuerpo está solo, tendré que rodearlo, abrazarme las rodillas, recogerme el pelo, preparar mi cabeza para que la abran, porque con mi cerebro estoy sola con mis manos, estoy sola con mi miedo, estoy sola con mi espalda, estoy sola con estas punzadas de dolor que ya no sé si invento, ya no sé si me duele la conciencia, pero las siento tan agudas como agujas atravesándome 1000 veces. Me irán a abrir con una aguja. Tantas veces era yo contra mi cuerpo, yo luchando porque me dijeron que no era suficiente. Entonces creí que era mi cuerpo el que impedía que me amaran. Quería ocupar menos espacio, quería ser menos rara, quería una cara de esas en las que cualquiera se siente en casa. Ahora mi cuerpo es mi casa y tengo miedo de cuando me corten para poder abrirme el cráneo, este pelo crespo del que tanto renegué porque me dijeron que tenía mucho volumen como yo y había que aplacarlo para que me amaran. Tengo miedo de que me duela esta piel oscura por la que de niña me excluyeron. Tengo miedo de no volver a abrir los ojos con los que tanto me miraba al espejo buscándome defectos. Tienes la nariz muy ancha, las cejas muy gruesas, tienes amplias las caderas, no te cabe la ropa. Ahora nada en mí es demasiado. Ahora quiero ocupar todo este espacio en el que antes intentaba encogerme para que al fin me vieran.
Ahora quiero expandirme, estar en donde estoy, llenar todos mis rincones. Ahora quiero estar aquí, sin cambiarme nada, porque estoy sola conmigo. Y eso es suficiente por todo lo que amo a este cuerpo que está solo. Bueno, y ahora sí, ya para terminar, les voy a leer dos poemas de la última parte, que se llama ¿Cómo me cosí esa cicatriz? Entonces voy a comenzar con el de Frida, que ya no hay explicación, entonces más rápido. lo voy a leer sin explicar, y para terminar les leo uno cortito de estos separadores tan bonitos que es pretextos. Bueno, Frida Kahlo. Si pudiera pintar como Frida Kahlo, tendría muchos bocetos para los huesos rotos. Primero a lápiz, luego iría agregando los colores. Ensayaría siluetas, volvería a empezar, cruzaría líneas y contornos hasta dar con la forma exacta de la herida. Entonces probaría todas las distintas tonalidades del rojo para el cuerpo ensangrentado hasta encontrar ese matiz justo de lo frágil. La expresión de su dolor está en la imagen. Los ojos entrecerrados, la boca resignada que no grita, apenas se abre, tal vez murmura un gemido. Las palabras en el título del cuadro, inscritas en el letrero sostenido por palomas, unos cuantos piquetitos, así en mayúscula, exclamando, contienen la ironía, porque ella, en la imagen, desnuda, herida, todavía con un zapato puesto, el de su pierna izquierda rota, todavía con el tacón que disimulaba su pierna más corta que la otra, uno de sus tantos desbalances, ella no puede decir unos cuantos piquetitos. A las palabras, en cambio, les cabe la ironía de un cuerpo quebrado que aún sabe nombrarse, de un dolor ciego que es clarividente para ver lo absurdo y lo pequeño. Esa voz está en el cuerpo y fuera de él. Esa voz es y no es las heridas. Es la perspectiva imposible, a la vez desde arriba y desde muy adentro. Alguien que observa desde el techo el cuerpo roto y piensa, pobrecita. Alguien que está también muy al fondo de ese cuerpo, unos cuantos piquetitos. Pero yo no puedo pintar como Frida. No tengo su paleta de colores. No tengo la precisión de cada corte en la piel. No tengo una cama sencilla en medio de un cuarto en donde una mujer adolorida se retuerce, serena, sopesando su dolor. Solo me queda la voz frágil, quebrada, que no puede pintar de rojo sus heridas. Me queda la voz sin formas, sin imágenes, que no puede dibujar las grietas que se abren en sus huesos al romperse. Me queda la voz sola, desprovista, sin distancia, sin más remedio que ser al tiempo su dolor y su ironía. Y bueno, y ahora sí ya el último, es este cortito, se llama Palabras Piel y tiene un epígrafe de Rosa Auslander que dice: palabras, número, palabras, tiempo, palabras, piel. Si pudiera escoger otra piel, sería oscura como la mía y estaría hecha de palabras. Si pudiera decir palabras, piel, y así tener un cuerpo como el mío, pero elocuente al quebrarse. Si tuviera un cuerpo que dijera, por ejemplo, aquí estoy, no me he ido, por ejemplo, sobrevivo. Un cuerpo que diera razones y porqués y no este aturdimiento, este cansancio
cansancio, estos huesos casi polvo de tantas veces rotos. ¿Cuánto entendería entonces si tuviera palabras en vez de cicatrices? Bueno, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Es un libro emocionante. Y solo quiero agregar una cosa a los que están en la cámara y no pueden ver, que este libro es como lo que dice María de lo que es el cerebro. La poesía lo ocupa todo. La disposición visual de muchos de los poemas abarcan toda la página y hacen que sea un libro excelente para el que quiere enseñarle a otro lo que es la poesía, porque no es la disposición visual, es que la poesía en este libro lo invade todo. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo, de verdad ha sido una presentación bellísima. Hay que volver a traer a María, ponerla en el YouTube una hora entera, que nos explique su libro. Pero bueno, sobre todo a ustedes, muchísimas gracias. Y por supuesto, ahí sigue la invitación, porque de lo que se trata con Animal Sospechoso y con ustedes que nos visitan, hacen ustedes posible que estemos al pie de la cámara cada fin de semana, es esa pasión, ese querer saber cómo se presenta la poesía de los diferentes poetas que pasan por estas sillas. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes.